Caramba, seguimos con ustedes en esta presentación de la hora estelar. Las noticias del periódico El Caribe. Comisión bicameral inicia estudio de la ley electoral, ley de partidos, dos proyectos que están transitando en las próximas semanas. Habrá una sesión en Santiago de la Cámara de Diputados y también se va a tratar el tema de la ley de partidos y la ley electoral. Fiscalía pide prisión preventiva para acusados de matar a Junior Ramírez, los acusados directos y los que se supone que sean autores intelectuales. El país es el cuarto con más inmigrantes en los Estados Unidos. Waldo Suero, el presidente del Colegio Médico, dice que al parecer a la ministra de Salud le gustan los paros. También organizaciones rechazan denuncias de la alcaldía. Es el tema de la valla y los que deben a la alcaldía. El Consejo para el Desarrollo Estratégico y la ASIS expresaron su indignación por el proyecto. Y ayer yo comentaba que no son las marcas las que le deben a la alcaldía, sino las empresas que tienen esas franquicias. Y lo vimos en una nota que envió la alcaldía en la que dice que llegó a arreglos con la empresa Bepensa Dominicana, que es la que tiene la marca de la gaseosa en el país. Lo mismo pasa con la otra empresa que de restaurantes, que es una cadena mundial y cuya franquicia está cedida a una empresa que tiene otro nombre. O sea que legalmente no son esas marcas las que le deben a la alcaldía, pero la alcaldía llama la atención más con esas marcas. ¿Qué ha logrado la alcaldía con esto? Bueno, algunos han ido a pagar, aparentemente, y otros ni caso han hecho de esto. Ahora, debieran publicarse los nombres de las empresas a las que la alcaldía le debe, y que la alcaldía ha expresado que no tiene ninguna intención de pagarle a ninguna empresa a la que se le adeuda como parte de la gestión, de las gestiones anteriores. Porque hay empresas que ahí el ayuntamiento les debe desde José Enrique Suet, y ni hablar de Gilberto Cerulle. Entonces, el ayuntamiento, en aras de la democracia, deberá permitir una valla en la que se publiquen las empresas a las que el ayuntamiento o la alcaldía les debe dinero. También la UAS realiza su cuarta feria artesanal. Corrupción ha rondado en la onza desde su fundación. Son las noticias del periódico El Caribe para esta mañana. Fegor Publicidad, que no hace milagros pero lo intenta, está invitando a la 33ª versión del torneo de pesca del pez vela del 23 al 26 de noviembre en el Club Náutico de Montecristi. Torneo de pesca pez vela, ya lo saben. Inmobiliaria Media Luna está ofertando Torre Dorada, un proyecto maravilloso para jóvenes de la tercera edad, con apartamentos de 2 habitaciones, con un área de enfermería para 24/7, con pasillos y puertas amplias para el traslado fácil de camillas o silla de ruedas. Es un proyecto concebido, ideado y que está siendo desarrollado pensando en los adultos mayores. Es otro proyecto más de Inmobiliaria Media Luna. Para información visiten sus oficinas en Plaza Zona Rosa. La Taberna de Pepe es el restaurante con cocina maravillosa, con una combinación de sabores de las cocinas española, peruana y dominicana. En la Taberna de Pepe se come buenísimo y el precio es justo, el servicio es de maravilla. Y además tiene la ventaja de que tiene su tienda de vinos y espumantes con precios muy buenos. La Taberna de Pepe, en la calle Mauricio Álvarez, en el centro de la ciudad. ARS Monumental de la Monumental de Seguros, con 5 planes de salud a su alcance, aceptada en las principales clínicas del país. ARS Monumental de la Monumental de Seguros. Aprovechen las ofertas para fin de año que tiene Tiendas Corripio. Las ofertas son espectaculares para el Viernes Negro, para la Navidad y para el Año Nuevo y para los Reyes y para todo momento importante en el país. Habrá especiales porque siempre hay especiales en Tiendas Corripio, porque en Tiendas Corripio le hacemos la vida más fácil. No lo olviden. Servicedra y Clean, la más moderna lavandería del país.
Santiago, Santo Domingo, taxi familiar, un taxi de primera, con una tarifa básica de 100 pesos en taxi familiar. Y el Tesoro Supermercado está en la Juan Pablo Duarte, esquina Avenida México. El Tesoro lo tienes todo y un trato personalizado que es único del Tesoro. Y recuerden que la panadería del Tesoro produce el mejor pan de la ciudad. Si lo dudan, sencillamente pasen por allí y miren la fila de gente comprando pan. El pan sale calentito y se agota inmediatamente, porque la calidad se impone y los precios son los mejores. El Tesoro Supermercado. Buen día, pensante. Saludo al teleauditorio, buen día. Es martes 17 de octubre. Estamos aquí para revisar las mismas noticias de ayer con algún desarrollo, pretendiendo llegar a un final que sea esclarecedor, que sea contundente, que sea creíble y que sirva de enseñanza, si se quiere, para evitar que se repitan hechos bochornosos. En todos los titulares está que la Fiscalía pide. Ese verbo en presente me parece un error y un adelanto innecesario. No ha habido tal audiencia para fijación de medidas de coerción y las peticiones del Ministerio Público no se hacen en los medios de comunicación, se hacen en los tribunales. La Fiscalía pedirá. Ese es el propósito que tiene. Así es. Pero no ha llegado la audiencia que debe ocurrir hoy. Pero usted sabe que ustedes los que titulan... Ajá, no, el tema no es lo que titulan. La menor cantidad no es la menor cantidad de palabras. No es la menor cantidad de palabras, es el tiempo, presente o futuro. Es el pasado. Pero tiene que ser real. Entonces, de este tema, aparentemente... Y aquí ponen acusados de matar como si fuese un homicidio también. Eso fue un asesinato con múltiples implicaciones, un homicidio agravado, con múltiples agravantes, además de la premeditación y la acechanza como elementos que lo tipifican en el Código Penal. Una serie de circunstancias que lo hacen un hecho atroz, un hecho alarmante, una muerte con pocos precedentes en República Dominicana de ese tipo. Entonces, sobre el caso, lo grave de todo esto, en mi opinión, es que se está privilegiando y los medios de comunicación nos estamos dejando arrastrar a ello, el hecho de la supuesta real extorsión o el chantaje, y nos hemos olvidado del hecho fundamental, incontrovertible, dramáticamente cierto, de un asesinato brutal. Nos hemos olvidado. Lo que el Ministerio Público estaba investigando es un asesinato, es la muerte de una persona. La extorsión, chantaje, soborno, lo que sea viene después. Y es en todo caso un elemento muy, muy, muy secundario. Porque lo primordial es que se ha perdido una vida. Entonces, la declaración del Ministerio Público privilegia que el motivo fue la extorsión. La extorsión a cargo del hoy obsiso, del que no tiene medios para defenderse, para ratificarla o para negarla. Y la extorsión, ¿cómo también? Porque el tema de los 4 millones y de 1 millón, eso todavía está en desarrollo, en nebulosa, en quién lo recibió, cómo, quién lo pagó, de dónde salió ese dinero, qué se hizo, dónde está el producto de eso, cómo se refleja, de qué manera está documentado, si existiese. O sea, hay muchos elementos que están sueltos. Y esto apunta entonces a que tengamos otro caso parecido al de Oizoe, que se quedó en un par de viralatas ahí por el suicidio del arquitecto, o peor aún en el caso del CEA, de los terrenos del CEA, y de la muerte de 2 comunicadores y el suicidio de un estafado o un engañado. 3 muertos
un caso de corrupción y no hay sanción para los corruptos. Porque evidentemente que lo del CEA fue una mafia y demostrada y con antecedentes y todo, y con múltiples casos, no ese. ¿Y en qué ha quedado eso? De eso no se ha vuelto a hablar. No, pero son casos diferentes. Pero claro, el caso serio es cada caso, el caso serio ahora es este. El caso serio antes era el de San Pedro de Macorís. Sí, pero San Pedro de Macorís se sabe quién mató. Sí, el saber quién mató. Suicidó, y hay 3 muertos por corrupción, por un tema. Y aquí tenemos un asesinado por un tema de corrupción, que es el elemento común. Y el de Boizó es por un tema de corrupción también. Y ya no hablamos de Odebrecht. Ya ese tema murió, fue morido legalmente por las autoridades. Un escándalo tapa otro y seguimos lo mismo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuándo vamos a ponerle término, freno a esto? ¿A la corrupción? No es la corrupción como tal, es la falta de sanción, porque no hay sanción. Entonces ahora se da un fenómeno, decía ayer el sociólogo Emmanuel Castillo con muchísima propiedad, que tenemos el caso del dominio político, yo le pondría del totalitarismo, y porque el elemento político no escapa a esto, y ya este caso está contaminado políticamente. El caso de Junior Ramírez, muy contaminado, porque se trata de la principal figura que motiva los hechos es un dirigente destacado del PLD y además funcionario de confianza, o sea, funcionario nombrado por decreto por el presidente de la República en un cargo importante en una agencia gubernamental de un sector clave como el transporte público, el transporte oficial. ¿Sabe que está en Estados Unidos? El supuesto autor material al que le atribuyen haber disparado fue un solo disparo. ¿Y el contador? Pues está preso. Sí, el contador que es coronel también. Que esa es otra maraña. ¿Qué hace ese coronel ahí? ¿O qué hacía ese policía ahí? Hay varios militares que prestan servicio en la ONU. Pero entonces, ¿el santo de qué? ¿Se debería estar en la calle patrullando por el tema de la inseguridad? No, él debe estar fuera de la policía porque si es contador, él no necesita el salario de la policía. Bueno, pero entonces ¿es contador o es policía? ¿Cuál de las dos cosas? Él es las dos cosas. No, entonces no puede ser. Usted o es una cosa o es otra, si no son compatibles o pueden desempeñarse al mismo tiempo las dos profesiones, un oficio. Ahora es la figura central ahí, el contador. Entonces, ¿sí? ¿Por qué la figura central? No, la figura central es el director destituido de la ONCE. Bueno, pero el contador, que no puede estar ajeno a la trama. El contador entonces, sabe lo que hay. Vuelvo a la teoría del sociólogo. Es un hecho en que la política se une a la delincuencia. Y esa liga es muy peligrosa. Porque son políticos que con poder que delinquen al más alto grado en una muestra de intolerancia extrema. ¿Y cuándo no ha estado vinculado a la política con la delincuencia? Pero estamos hablando de altos funcionarios. ¿Qué altos funcionarios? Un funcionario, un director general. De la ONSA, un director general. Los directores generales son los que siguen a los ministros y viceministros. Hoy en el Estado existen los ministros, en el gobierno central, en la administración central del Estado existe el presidente, que es el jefe de la administración pública central, los ministros, que son sus asistentes, viceministros, directores generales. Es el escalón que sigue. O sea, no es que porque a la ONSA usted le está denostando cuántos millones maneja esa institución o cuántos millones malgasta y por qué es una fuente permanente de corrupción, porque en la ONSA se han denunciado muchísimos casos de corrupción. Entonces usted encuentra el hecho de poder político más corrupción más delincuencia de alto nivel. ¿Usted sabe en qué estamos cayendo ahí? Eso es igual a dictadura. Bueno. Porque normalmente los hechos quedan sin sanción y usted se
hace y deshace, prevalido de esa condición, de ese poder político que le crea una coraza de inmunidad y de impunidad, que es lo que estamos viviendo. Y yo insisto en esa tesis. Eso es responsabilidad de los tribunales. Para llamar, no me meta, y si usted me mete a los tribunales, ¿y los tribunales bajo qué dominio están? ¿Cómo se conformaron? Es que estamos hablando de un totalitarismo, de un dominio absoluto del poder. ¿Y dónde vamos a buscar la gente seria entonces? No, pero no es asunto de seria. ¿Y de qué? Es el control político. Bueno. Es un problema macro. No se me vaya al micro. Con un presidente de Corte Suprema que emite las declaraciones que emite. Dígame, ¿hacia dónde vamos? Un amigo suyo que está mío, vinculado periodista, sanguíneamente a los altos mandos políticos de la nación. Al famoso y supremo y poderoso comité político del PLD que lo decide todo. Un amigo periodista suyo y mío. En el 2013, Junior sometió a la justicia a Víctor Díaz Rúa por un alegado desfalco en el Ministerio de Obras Públicas. Y luego retiró la querella tras reunirse con el acusado y convencerlo, y está entrecomillado como debe ser, de que no hubo tal irregularidad. ¿Y cuál fue el convencimiento? Eso no, yo no estoy preguntando. Pregúnteselo. Le estoy preguntando a usted que está leyendo ahí. No, pues yo estoy leyendo y dice que y mi amigo lo entrecomilló. Por eso le estoy preguntando a usted. No, yo no sé cuál fue el convencimiento. ¿Quién es Larry Flynn, el rey del porno de Estados Unidos, que ofrece $10 millones por información que permita destituir a Donald Trump? ¿Cómo? ¿Qué le parece esa cosita? Pero hay un mecanismo en la Constitución de Estados Unidos, en el ordenamiento jurídico, en que hay muchos otros ordenamientos, el juicio político, el impeachment. Hay que encontrar con qué hacer ese juicio político, con qué convocarlo. No, si a él le atribuyen que está cometiendo errores o incurriendo en violaciones. Por eso que está pagando a la Constitución. Para buscar esos errores. Bueno, pues que la busquen. Desde su silla de ruedas de oro, Larry Flynn, el gringo, el pervertido, el enemigo del movimiento feminista, el cristiano fundamentalista converso, el cruzado a favor de la primera enmienda, regresa a la escena en los Estados Unidos. No a la sexual, tiene 74 años y una bala lo dejó parapléjico hace casi 40 años. Pero sí a la política, a esa segunda casa a la que siempre ha querido entrar y a la que su licencioso pasado siempre le ha cerrado la puerta. Y lo hace de la misma forma, polémica y cuestionable, que lo ha hecho siempre, desde que libró la primera gran batalla por la legalización de la pornografía en Estados Unidos, con una convocatoria, con una provocación y con mucho dinero de por medio. Esta vez todo comenzó con un anuncio publicado este domingo, nada menos que en The Washington Post, ofreciendo $10 millones a quien dé información que permita destituir al señor Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos. Así están las cosas por ese país, como están las cosas por todo el mundo. 7:27 la hora. Ayer asistí a un encuentro con el señor Ramón Ventura Camejo, ministro del Ministerio de Administración Pública. Un grupito nos reunimos con él para darnos información de lo mucho que ha hecho el MAP, de su trabajo, de su incansable labor para modernizar el estamento público. Ese es un Quijote, mi calificativo. Es un trabajador. Es un Quijote. Fuera de serie. Y le están ladrando, señal de que está cabalgando. Está creciendo, de que está logrando puntos a favor de que se modernice la administración, la gestión pública y que sea transparente. Y que los salarios sean transparentes y que los empleados de carrera no puedan ser destituidos porque le da la gana al nuevo incumbente, que lo que hace es trastornar el desarrollo de las actividades. Fue un encuentro provechoso con Ramón Ventura Camejo, que es un ministro santiaguero, que está siempre en Santiago y que trata de hacer lo que puede por Santiago, porque a veces nos encontramos con que no tenemos una vocería ante el Poder Ejecutivo. Lo hace Ventura Camejo a veces, lo hacen otros ministros que tenemos también, otros directores que tenemos, pero hace falta mucho más. Vamos a los mensajes, estamos en la hora estelar
por Teleuniverso. De eso yo no puedo 101.9 opinar. Amistad FM, no. No puedo opinar por asuntos de yo, ética, porque no me canso de repetir. Soy yo. Y quizás moleste a algunos PLDistas que yo pongo por encima de todo mi amistad con Ramón Ventura Camejo, la persona, sobre cualquier otra condición. Y es el único tonto con P que queda en el comité político del PLD. Tal vez queda otro el único hombre que practica con el ejemplo y que desde que lo conocemos como PLDista hace más de 30 años largos, es el mismo hombre. Señor. Y está viviendo en la misma vivienda, sencillo y humilde, con los mismos bienes y con la misma resiedumbre moral como funcionario. Porque es un hombre y como todos nosotros tendrá sus virtudes y sus defectos, pero en su comportamiento de funcionario es un modelo. ¿Le gustan las mujeres? Es un modelo. ¿Y qué usted quiere? Que esté Le pregunto. No, yo yo no sé. La respuesta mía, yo no sé. 3 palabras. Porque si le gustan las mujeres, yo no sé. El ser serio a tiempo completo es muy difícil. Yo no sé. Muy difícil. Yo no sé. Ahora, como está de moda la otra cosa, pero yo no lo tengo, no lo conozco a él. Permítame aprovechar de hace tiempo. felicitar. Además, él es enchapado a la antigua. Él no es de este tiempo de la modernidad como usted, que es de los metrosexuales y ese tipo de cosas. Le gustan las mujeres. No, así que tampoco. Entonces yo privilegio, que le gustan las reitero, mujeres, ser serio, más privilegio la amistad por encima de cualquier otro vínculo y el respeto recíproco. Déjeme felicitar. Y por eso nos llevamos tan bien. Y él ha tenido tantos problemas, yo sé, por conservar una amistad conmigo. Porque yo sé que a muchos les molesta eso y no ve bien que yo hable y que yo lo defienda y lo voy a seguir defendiendo hasta donde la ética me lo permita. Siempre defenderé a Ramón Ventura Camejo. A ese yo lo defiendo. Y apoyo sus planes y me identifico con lo que está haciendo y lo promuevo y trato de enseñarlo en las aulas y lo promuevo con los estudiantes. Me constituyo un propagandista y soy un estudioso de la administración pública. Déjeme felicitar. Todos los días estoy estudiando. Déjeme felicitar hoy que está de cumpleaños a la señorita Albaquino, que está de cumpleaños hoy. Pero esa es llave suya. De Juan López. ¿Cómo sería? Sería como, esa es una edecana suya, más o menos. Ella trabaja Hace conmigo. La labor de... Ella trabaja conmigo y me maneja. Y ¿La maneja? Seguridad. ¿Lo maneja usted? Maneja el vehículo. ¿Lo maneja usted? Maneja ¿El vehículo? El vehículo. Pues más grave todavía la cosa. ¿Y por qué? ¿El vehículo suyo? Sí, ya lo manejo. ¿Y los cambios y todo? No, es automático, no hay que pasar cambios. No, la palanca no hay que tomar. Además, los diseños de los vehículos de ahora hacen que eso que usted hacía ahora sea difícil porque los asientos son muy separados. ¿Cómo que qué es lo que yo hacía qué? Lo que usted hacía, eso mismo. Entonces, quiero felicitar también porque mañana cumplen años 2 amigos. Ajá. 2 amigos. Ajá, ahí va, Melchor González y Limber Cruz. Y es que para ellos desde ahora, felicidades. Ajá, ¿y quién más? Vamos a los mensajes. ¿Y quién más? No sé quién más. 2 amigos, nada más. La Hora Estelar.